celebrar. Y no sé si a veces somos conscientes de todo lo que ocurrió en este tiempo. Y a veces, yo no sé si... No quiero ser malo y no quiero dudarlo. A veces me pregunto si sabemos lo que cantamos cuando estamos alabando o no sabemos lo que cantamos. Porque lo que decimos tiene su importancia y a veces, durante mucho tiempo, no dejan de ser palabras que quedan bien, que las repetimos y no sé hasta qué punto nos las creemos, ¿no? Hoy estábamos cantando una de las canciones, yo quiero darte de mi vida lo mejor. Y yo le pongo muchas interrogaciones a eso, muchísimas. Y ahora lo digo, ¿no? Entonces, en esta mañana lo que vamos a ver es que sí hubo alguien que dio lo mejor. Y precisamente el que dio lo mejor es aquel por el que estamos aquí. Y esta mañana pasaba por aquí, cuando iba a aparcar el coche, tenía un hombre con una palma de estas, ¿no? De estas que van con todos. Yo de pequeño me encantaba, porque iba con mi padre, con mi madre, íbamos allí, y a mí lo que me gustaba era cuando el cura allí de la parroquia cerca de casa decía que era como encontraba Jesús y teníamos que mover todos allí las palmas y darle en el suelo, cuando más lo destrozaba por abajo parece que mejor era, ¿no? Esa es la parte que más me gustaba. Y pasaba un hombre por aquí con eso. Y es curioso que cuando vamos a la escritura, de lo que hoy se celebra, se dice que era la entrada triunfal. Y no lo vamos a discutir porque lo dice la Biblia. Pero, ¿qué es lo que fue en esta semana lo realmente triunfal? Porque precisamente no fue tanto la entrada, sino la salida. No fue tanto el principio, sino el final. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, me gustaría que pudiéramos tener en nuestra mente claro lo que ocurrió en toda esa semana. Empezando por hoy, por esa entrada triunfal, esa semana que empezaba y terminaba el siguiente domingo. ¿Qué ocurre? Porque sin duda en 7 días se concentra todo, ¿no? Lo más importante, ¿no? El por qué estamos aquí y cuál fue cada uno de los pasos que hubo en este momento. Si vamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, leeremos esa parte simplemente a modo de introducción para colocarnos en el día de hoy. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en una semana? Y no en una semana, en 4 días, en 5 días. Aquí vemos a una multitud que llega y que recibe a Jesús, y sin duda, una vez más, Jesús cumple con las profecías, ¿no? Esa profecía que habla en el libro de Zacarías de que no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, Zacarías 9:9. Y ahí está ese recibimiento. Pero ¿por qué le reciben así? Porque saben, y mucha gente sabía, lo que él había hecho con Lázaro.
y viene en el nombre del Señor. Pero aunque le recibían como, entre comillas, un enviado del Señor, no le recibían como el Rey ni como el Señor. Y toda esa gente que clamaba en un momento dado, pues bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, era la misma gente que 4 días después estaban gritando crucifícale. Eso era así. Y muchos de nosotros actuamos de esa forma en nuestra vida. Somos capaces de alabar y de bendecir al Señor y por otro lado de hacer lo peor. Pero al final eso es la raza humana, ¿no? ¿Y qué ocurre? Él llega este domingo, allí, y entra de esta manera. Sin duda, él había hablado de que era necesario ir a Jerusalén. Durante otras veces le habían dicho, vamos a ir, y decía, no, todavía no. Porque si algo hace el Señor es cumplir con la agenda de Dios. Porque al final, si algo repite, es no voy porque todavía no ha llegado mi hora. Pero un tiempo antes ya decía, vamos porque ahora es el tiempo. Ahora es el momento en el que tenían que ir a Jerusalén y sufrir en mano de tanto de los líderes religiosos como de los romanos y terminar como todo termina. Pero ¿qué ocurrió en esta semana que empezaba de esta manera como hoy? Jesús llega, entra y precisamente seguramente los discípulos al ver todo eso que se estaba montando alrededor de él podían estar contentos y esperanzados, pero al poco, en el mismo capítulo 12 del 27 al 36 les dice y le recuerda que él va porque tiene que morir. Y ese era el plan preciso por el que él tenía que venir. Sin duda, que también pasaremos por ahí, cuando él ora en Juan 17, antes de decir nada, dice, Señor, yo te he glorificado en la tierra y te glorificaré. Y el planteamiento y el plan específico de Jesús era honrar y glorificar a su Padre. Eso era. Y lo iba a hacer, por supuesto, después entregándose. Pero él habla de que tiene que morir. Y llega el momento en el que, un instante, lo que conocemos como el discurso del aposento alto, ese momento en el que él, antes de la fiesta de la Pascua, que se iba a celebrar el sábado, en el día de reposo, él se junta con los suyos. Y es muy interesante ver lo último que él dice, porque en ese momento, en esos pocos días que le faltaban, él tenía que darles a lo suyo lo más importante, tenía que recordarles lo más importante, tenía que darles las últimas instrucciones que él les daría. Y a veces yo pienso, y traslado la pregunta a vosotros, es, si te quedara muy poco tiempo y tuvieras un grupo de gente que tuviera que continuar con lo que tú has empezado, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Cómo aprovecharías el tiempo para lanzarlos para adelante, para que realmente continuaran con la labor que ellos tenían que continuar? Y es muy interesante todo lo que ocurre en ese lugar, antes de que salieran para ir después para Getsemaní. Y lo primero, todo lo que ocurre en ese momento, lo encontramos, porque yo solamente voy a ir siguiendo el Evangelio de Juan. Esto sale en todos los Evangelios. Pero del 13 al 17 es ese momento concreto. Y Jesús, lo primero que hace, es enseñarles lo que es servir de verdad. Y Jesús se coloca en el capítulo 13 y toma el papel del siervo más pequeño de una casa, del más humilde, del último, y él mismo se coloca, coge el lebrillo, se coloca la toalla y se arrodilla delante de cada uno de los suyos y les lava los pies. Hemos recordado muchas veces que lavar los pies no es como si yo ahora vengo aquí, me quito los calcetines y alguien me lava los pies. Tenemos que recordar cómo estaban los pies de la gente cuando llegaban a ese punto.
de andar, de sudar por el camino, de pegarse todo entre el sudor, la porquería, la tierra, y ahí limpiando los pies. Y lo que estaba mostrando Jesús es que Él iba a hacer algo de esta manera, porque con lo que Él iba a hacer, iba a limpiar toda la suciedad de nuestra vida. Y lo que marcaba esa suciedad en los pies era todo eso que se nos pega por el camino. Y es el mismo Pedro, como siempre, ¿no? El impulsivo Pedro, que es muy impulsivo, pero por otras cosas es muy bruto y por otras a mí me encanta, porque dices, bueno, sí, pero era el único que se atrevía a hacer ciertas cosas, ¿no? Y Pedro, no, Señor, no los pies, entero, tienes que limpiar entero, ¿no? Y el Señor dice, no, a quien le lavo solamente hace falta lavarte los pies, con eso vale. Pero al final de hacerles eso, decía, vosotros sabéis lo que he hecho, porque si yo, y se pone él siempre como ejemplo, si yo, el maestro, os he lavado los pies, tenéis que hacer vosotros lo mismo. Y les enseñó que la importancia que tenemos nosotros como creyentes no está en quiénes somos, está en lo que tenemos y en lo que entregamos. Y al final Jesús dice, lo más importante es no tanto que piensen que te estás humillando, sino que estás entregando, que estás sirviendo. Porque dice la Escritura que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Aquí Jesús podía haber dicho, venga, uno de vosotros que me lave los pies a mí porque yo soy el Señor, ¿vale? Porque yo soy el Maestro, y Él no hizo eso. Él cogió y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí lo estaba mostrando, y para dar, para entregar su vida en rescate por muchos. Es verdad que nosotros nunca haremos el sacrificio de Jesús, ese solamente es uno, se hizo una vez y para siempre. Pero ¿hasta qué punto estamos tú y yo dispuestos a morir por el Señor? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos por el Señor? A entregar nuestro tiempo, que el tiempo te lo da el Señor, a entregar nuestras capacidades, que no son tuyas, que te las ha dado el Señor, a entregar tus dones, tus talentos, tu economía, que al final, ¿quién te la ha dado? El Señor. ¿Estás dispuesto a entregar todo eso para que otras personas escuchen del Señor y el Señor les toque y se salve? Porque para Dios una sola persona es importante, una. Y ahí estaba Jesús lavándole los pies, y Él decía que ellos tenían que hacer lo mismo que le habían hecho hacer a Él. ¿Y cuántas manías tenemos nosotros? ¿Cuánta no cumplimos muchas veces lo que decía Santiago, de no hacer acepción de personas? ¿A cuánta gente nosotros nos entregamos? Y si es necesario lavarle los pies, nos lavamos. Y si es necesario arrodillarse, nos arrodillamos para hacerlo. Y si, entre comillas, el mundo dice, te estás humillando delante de esta persona, pues si esa persona va a creer en el Señor, vale la pena cualquier cosa. Y al final no es solamente delante de esa persona que te humillas, sino que estás humillando delante de Dios, que es Él quien tiene que hacer la obra. Pero Él les enseña primero que tienen que aprender, que tienen que servir, que se tienen que entregar, y que no te tiene que importar nada de lo que el Señor te pida, porque el objetivo es mucho mayor, porque el objetivo son personas que pasen de muerte a vida. Para eso no importa nada. Es verdad que no vamos a hacer nada que esté en contra de la voluntad de Dios, por supuesto, pero por lo demás no importa lo que tengas que hacer. Lo que importa es la vida de una persona, porque al final ninguno va a llegar al punto que llegó Jesús, que es morir por cada uno. Pero Él les sigue diciendo en el Sermón del Monte, les dice que sí, que van a morir, que alguien le va a entregar. Pero por encima de esto luego les habla de que tienen que cumplir con el mandamiento. Él les habla de un mandamiento nuevo, pero que tiene que marcar la diferencia. Les dice en el 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero aquí el amor que habla el Señor no es llevarse bien, no es
ser amiguetes, irnos de fiesta y pasárnoslo muy bien. Dice, como yo os he amado. Este es el amor que tenemos que tener y este es el amor que tenemos que mostrar. ¿Y cómo Él nos amó? Entregándose hasta el final, humillándose, dejando que lo humillaran, que lo escupieran, que lo maltrataran, por amor a cada uno de nosotros. Un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que da. Ese es el amor que dice, este es con el amor que os tenéis que amar los unos a los otros. Y si tenéis ese amor que es capaz de darse de esta manera, entonces conocerán que sois mis discípulos. Yo a veces me pregunto, cuando la gente me ve, ¿de quién piensa que soy discípulo? Porque para que me conozcan como un discípulo del Señor, tengo que ser alguien que me entregue. Alguien que me entregue completamente. Alguien que, como veíamos el otro día, cuando mirábamos las cosas de la visión, como en el libro de los Hechos, que reconoce que nada de lo que tengo es mío, que todo es del Señor. Y que soy capaz de ponerlo a los pies del Señor. Y aún tener la fe suficiente de que si yo tengo X y lo entrego todo, el Señor va a proveer más todavía, porque quien provee es Él, porque la obra es suya. ¿Y cuántas veces yo quiero retener para mí muchas cosas por si acaso? ¿Por si acaso qué? Por si acaso el Señor falla. Yo todavía no he visto ningún día que el Señor haya fallado. Ninguno. Porque la obra es suya y Él es quien se encarga. Y además, Él dice, Él cuida y edifica su iglesia. Pero les habla de que eso es lo que tienen que mostrar. Tenéis que servir, tenéis que mostrar un amor, pero un amor diferente. No el amor de los colegas, sino el amor de aquel que se entrega por los demás. Pero luego les habla en el capítulo 14, yo me voy, pero tenéis que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque donde yo voy, yo ahora mismo voy a pasar un tiempo, que es lo que está haciendo ahora, preparando un sitio para cada uno de vosotros. Un sitio para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que estéis para siempre conmigo. Y a partir de ahí les habla el versículo tan conocido, ¿no? Que habla de que no hay otra manera de llegar a Dios que sea fuera de la persona de Jesús. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino conmigo. Y diréis, bueno, pero si estaban con Jesús, esas cosas las sabían, pero había que recordarlas. ¿Por qué? Porque el mensaje de ellos a partir de ahora, después del día de Pentecostés, era que fueran al Señor, que no había otra manera de llegar a Dios fuera del Señor, que había que arrepentirse de sus pecados y que por el único que podían entrar era por la fe en el sacrificio de Jesús. Eso lo tenían que tener muy claro. Incluso les tiene que recordar, después de 3 años, a ellos mismos quién es Dios. Cuando Felipe le pregunta, bueno Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí podían entrar en un poco de tristeza. Nos dice el Señor que se va a preparar un lugar, pero Él sabe, porque conoce el corazón de cada uno. Y una separación siempre hay tristeza. Y para ellos había un gran problema, porque a partir de aquí, ellos eran lo mejor del mundo. Está Jesús, Jesús lo hace todo. Pero aquí Jesús se iba a ir. Y ya no era Él quien lo hacía todo, sino que ellos tenían que confiar en Él. Y Él actuaría y dice, mira, yo no os voy a dejar solos. Yo me voy, pero no os voy a dejar huérfanos. Y es cuando les promete que Él va a mandar a su Espíritu Santo para que esté con Él, al Consolador, aquel que les llevará a toda la verdad, que les mostrará toda la verdad, que les recordará todas las cosas que Él ha dicho en todo momento. Y además, y es necesario que yo me vaya. ¿Sabes por qué era necesario que Jesús se fuera? Porque si no, estos no hubieran crecido nunca. Es confiar, bueno, estoy con Él que me lo arregla todo. Pero ahora eres tú quien tienes que confiar en que yo voy a seguir estando contigo y tú eres el que te tienes que atrever a levantarte y a hablar. Tú eres el que tienes que salir. Tú eres el que te tienes que mover y confiar que yo estoy contigo. Y ahí es lo que les marca. Os va a tocar esto. Yo los dejaré, pero os toca a vosotros. Y les vuelvo a decir cuál es el secreto de su vida. En el capítulo 15 les empieza diciendo que tienen que permanecer en Él. Permanecer. Permanecer es mantenerse en un sitio.
Y nosotros tenemos que clavar nuestros pies y arraigarnos y cimentarnos en el Señor, donde ahí nada se va a mover, donde puede venir cualquier cosa en nuestra vida, pero vamos a estar firmes. Y Él mismo dice que separados de mí, nada podéis hacer. Nada, nada. Habla de que eres la vid, nosotros los pámpanos, que nada podemos hacer sin Él. Y dice, mira, ¿queréis glorificar a Dios? ¿Queréis glorificar a Dios? ¿Tú quieres glorificar a Dios en tu vida? Pues aquí le decía el Señor, mira, si permanecéis en mí y mis palabras, en el 15:7, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos no solamente se caracterizan por un amor que se entrega y que se sacrifica, sino porque dan fruto para el Señor. La pregunta es, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estoy dando? Porque al final, un fruto, cuando vemos un árbol que da frutos, para decir que el árbol es bueno, hay que hacer dos cosas para decir que un fruto es bueno. Primeramente se ve. Es verdad que a veces vemos un fruto muy bueno y decir, qué bueno, pero para decir que es bueno de verdad, el fruto se tiene que probar. Y hay dos cosas en nuestra vida, se nos tiene que ver y se nos va a probar. Y ahí va a ver si realmente somos o no somos. Entonces, aquí les habla directamente de eso, que guarden, que permanezcan en Él, que se afiancen en Él. El Señor nunca les prometió una vida de color de rosa, porque lo siguiente que les dice es que os van a aborrecer. ¿Tú quieres vivir bien en el mundo? Ahí está la puerta. Ve, vive en el mundo. Pero aquí no hacen nada. Porque los que están aquí y pertenecen, o dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo, que pertenecen al ejército de Dios, que son hijos de Dios, con todo lo que esto implica, dice que te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque al Maestro, a este Jesús que les enseñó a servir, a amar, que les lavó los pies, que les prometió el Espíritu Santo, lo aborrecieron. Porque no tenemos nada que ver con lo que el mundo hace y con los principios del mundo. Y el mundo ama lo suyo, pero aborrece lo que no está de acuerdo con él. Ahí está. Esto va a ocurrir. Y os van a hacer muchas cosas por causa de mi nombre, pero dice, no te preocupes. Si realmente confías en mí, yo te voy a decir en cada momento lo que tienes que decir. Qué bueno es pensar que aunque me persigan y me pongan delante de un sitio, no tengo que pensar lo que voy a decir, porque en ese momento Dios ha dicho que te lo va a poner y tú vas a decir lo que Él te diga. Qué bueno es estar en un sitio ya con todo el temor que tienes y que parece que alguien te pasa un papel y dice, di esto. Y yo no sé si te ha pasado alguna vez. Espero que sí. Pero ¿no te ha pasado nunca estar con alguien, hablar y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y empezar a venirte a tu mente y a recibir un montón de cosas que tienen que ver con la Escritura, que el Señor quiere que le digas, y una, y otra, y otra, y otra, y otra, y tú solamente estás hablando lo que estás recibiendo en cada momento, y eso es lo que esa persona tiene que escuchar. Eso es lo que hace, es decir, es que el Señor tiene razón, es que el Señor lo cumple. Eso es lo que hace. Igual que les dijo que vendría el Espíritu Santo y actuaría en ellos, ahora les va a contar lo que el Espíritu Santo hará en la vida de otros que no le conocen. Dicen que el Espíritu Santo es el que va a venir y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hizo con cada uno de nosotros antes de nosotros conocerle. Porque es que si no es por el Espíritu Santo, tú y yo no estamos aquí. Él fue quien hizo esa obra en nosotros. También les habla de que realmente tienen que confiar. Que confiar. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. Porque la victoria está en Él. Amén. No esconde la guerra, no esconde la lucha, no esconde las dificultades, pero dice, pero si estáis conmigo vamos a ganar. Y vamos a vencer. Eso es lo que Él promete. La cuestión es dónde estoy yo. Y a partir de ahí, la última cosa, después de decirles tenéis que servir, yo me voy a entregar, estoy preparando un lugar para vosotros, os prometo el Espíritu Santo que estará siempre con vosotros, hablando de todo lo que les va a venir.
lo último y lo más precioso que hace por ellos es lo más importante que alguien puede hacer por ti, que es orar por ti. Y él se pone a orar. Y fijaros que en ningún momento dice, no, mira Señor, yo te voy a pedir que a los niños no les pase nada, que no enfrenten nada, que vivan bien, que estén cómodos, que se diviertan, que vean la tele todos los sábados, que salgan por ahí, que se diviertan. No, les dice, están aquí. Yo lo que te pido es que les guardes del mal. Pero están aquí. Y ellos van a sufrir, pero están aquí. Y lo más increíble es que Jesús en esa oración estaba orando por ellos, pero estaba orando por ti y estaba orando por mí. Porque Jesús fue capaz en ese momento, un momento antes de que le arrestaran, de tener la claridad, porque es Dios y Él lo puede hacer, de tener en mente todos aquellos por los cuales iba a morir. Porque dice, Señor, no te ruego solamente por estos que tengo aquí en el 17:20, no solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí, por palabra de ellos. ¿Y sabes dónde está lo que ellos dijeron? Aquí. Aquí nos habla Pedro, nos habla Juan, nos habla Marcos, nos habla Santiago, nos habla un montón. Y si nosotros hemos creído, hemos puesto nuestra fe en el Señor, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ahí está, por todos los que van a creer. Amén. Y en esos todos estamos nosotros, los que han creído antes y los que todavía tienen que creer, porque el Señor nos ama. Entonces, ahí está orando. Y en ese momento es cuando ella sale y se van al momento crucial, cuando salen y se van pasando el torrente de Cedrón, se van hacia el este de la ciudad y se van, primero va a ir a Getsemaní a orar. Y este jueves, con los que estuvimos aquí, estuvimos viendo cuando Jesús ora también en ese momento. Y una de las cosas que tiene ese tipo de oración es que nos libra de entrar en cualquier tipo de tentación. Y Él se coloca ahí, orando. Y un momento después llegan, ya en el capítulo 18, a prender a Jesús. Pero Jesús dice en el capítulo 10 de Juan, nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Nadie fue allí a prender a Jesús de sorpresa. Jesús ya había dicho que iba a morir. Pero además se ve en ese instante que Jesús nunca perdió el control de la situación. Es más, todo lo que le pasó fue porque Él lo permitió, no porque se lo hicieran porque sí. Además, iba a cumplir un montón de profecías que habían sobre Él. ¿Y dónde lo vemos? Fijaros que cuando llega a curva, esa curva que había entre ellos una compañía de soldados romanos que ponían a disposición de las autoridades judías cuando iba a haber algún tipo de tumulto, alguaciles, que eran gente que pertenecía a los principales sacerdotes, y Judas, llegan allí y les dice, Jesús, bueno, 18:4, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Aquí hablan de que buscan al hombre, a Jesús Nazareno. Jesús responde con su nombre divino, yo soy. Y al yo soy se caen todos al suelo. Dios estaba ahí, Jesús tenía todo el control. Todo, ni uno pudo mantenerse de pie cuando Él pronunció esas palabras, ni uno. ¿Entonces pensáis que si Él no hubiera querido hacer las cosas de otra manera no las podía haber hecho? Claro, pero no hubiera cumplido con el plan de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Juan, en el principio del Evangelio, cuando ve por primera vez allá a Jesús que se acerca, ¿qué es lo que le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, ahí está. Y en este momento, entramos en ese momento del jueves. Él llega allí, pensar que cuando hablamos aquí las horas no son como nosotros las conocemos. Para los judíos el día acababa y terminaba a las 6 de la tarde.
terminaba y empezaba. Digamos, nuestras 12 de la noche eran las 6 de la tarde. Ahí empieza. Por eso tantas veces hace referencia de entre las 2 tardes y todo eso, porque ahí era la hora. Y en ese momento, cuando es jueves, cuando Jesús está ahí en Getsemaní, orando, y llega toda esta gente, y en ese intervalo del jueves al viernes es cuando se desarrolla todo lo que hubo en ese momento. Un cúmulo de despropósitos, un cúmulo de falsedades, un cúmulo de hacer las cosas mal, de hacer las cosas a escondidas. ¿Por qué? Porque no era legal nada de lo que estaban haciendo. Y llega el momento en el que cogen a Jesús y lo llevan primero delante de Anás, que era el suegro de Caifás. Nadie entiende muy bien por qué fue, dicen que seguramente por referencia a él. Y tienen ese juicio, porque Jesús va a pasar por 2 juicios, por el juicio religioso y por el juicio político. Y entra primero en ese juicio religioso, entrando dentro de la casa del sumo sacerdote, de este hombre, de Anás, aunque después va a ir con Caifás. Y ahí es interrogado. Y lo que le buscan es algo con que poder acusar. Pero Jesús lo que le responde en el versículo 20 dice: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reunían todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Si tú sabes quién soy yo, si tú sabes lo que he enseñado, ¿por qué me preguntas? Y ahí es donde Jesús recibe el primer bofetón. ¿Qué le da? La primera cosa, así más física, que él aguanta, después de ver cómo en Getsemaní le habían de buscar como si fuera un delincuente, con palos, con todo lo que tenían allí, por si Jesús se quisiera escapar. Pero Jesús es curioso, que también cumplió otra profecía, porque dijo que él cuidó a todos los que estaban con él. Y él permitió que le cogieran a él, pero dijo: a estos dejadlos ir. Y los discípulos se fueron. En ese momento también llega el momento en el que Pedro le niega esas 3 veces. Pero pasa toda esa noche entre hablar con Anás y Caifás, y hay un juicio del Sanedrín, de lo que eran el pueblo, la parte religiosa, y ellos deciden voluntariamente que este hombre tiene que morir. ¿Por qué tiene que morir? Jesús estorbaba y tenía que morir. Pero ¿qué ocurre? Que ellos no podían, porque la causa de sentenciar a muerte a alguien para los judíos era apedrearle, no crucificarle. ¿Y qué hace? De noche, estamos hablando de entre las 6 y las 7 de la mañana. Todo eso había pasado de noche, que lo prendieron, que se fue a casa de Anás con Caifás, lo juzgan, lo cogen y lo llevan delante de Pilato. ¿Por qué? ¿Porque eran amigos de Pilato? No, porque como romanos ellos sí podían sentenciar a muerte y a crucificar a una persona, ellos, los judíos, no. Y se pone delante de Pilatos, y Pilatos es verdad que intenta de todas las maneras librar a Jesús. Pero le dice: bueno, mira lo que están diciendo de ti, tú eres rey. Y Jesús es cuando le dice: bueno, yo para esto he nacido. Y no le dice Pilatos: tú sabes que yo tengo poder para librarte de aquí. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Si tú no tuvieras poder porque te lo ha dado Dios, tú no tendrías ningún poder. Ahí es donde, porque te lo han dado, si no, tú no eres nadie. Y lo intenta, y lo intenta. Y llega un momento que Pilatos le pregunta. Dice: yo para esto, para ser rey, dice Jesús, he nacido, en el versículo 37. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y Pilato hay un momento en el que está muy cerca. Pero Pilatos, igual que los judíos en ese momento querían agradar a los romanos para que hicieran un favor, Pilatos también quería agradar a los judíos para que no se le sublevara a nadie. Y sabe: bueno, no he encontrado ningún delito. A partir de allí entra que sueltan a Barrabás y cogen a Jesús, lo azotan
Y es ese momento en el que él empieza a sufrir, no solamente físicamente, sino también le quieren hacer sufrir psicológicamente con los insultos, con los escupitazos, con hacerle burla de él en todo momento, y él aguanta absolutamente todo. ¿Por qué aguanta? Pero como dice Isaías 53, que es un reflejo del siervo sufriente, de ese varón de dolores experimentado en quebrantos, como que escondimos del rostro, fue menospreciado, por su llaga fuimos curados. Dice que él tenía la vista puesta en que vería el fruto de la aflicción de su alma. Y nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y él aguantó todo eso, porque hacía un momento había orado por los suyos y por los que tenían que creer a partir de ahí. Y él hizo eso, ¿por qué? Porque era el plan de Dios, por supuesto, pero porque también el fruto de eso era más importante que lo que iba a sufrir. Ahí está. Y empiezan a torturarle, y llega el momento en el que tiene que cargar la cruz. Esa era una forma maldita, una forma que lo que querían era burlarse, que les escarmentara, que pasara vergüenza delante de todo el mundo. Y llega a la cruz. Y en la cruz ya le colocan encima un cartel que dice: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y es curioso eso, porque allí le estaba diciendo en todos los idiomas que en ese momento estaban ahí, que Jesús era el Rey. ¿Por qué? Porque estaba, primeramente, lo tenían en lengua aramea, en latín, y también lo tenían en griego, que era la parte de la cultura, la parte de los judíos, la parte del gobierno, la parte de la cultura. En ese momento son las 9 de la mañana y Jesús es crucificado. De las 9 a las 12, esas 3 horas en la cruz, es cuando él habla con el ladrón de la cruz, bueno, con los dos, y cuando uno de ellos realmente se arrepiente y dice, bueno, le dice al otro, ni aún estando en la misma condenación reconoces a este hombre. Y está esa gran promesa de Jesús que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, al ver el reconocimiento y el arrepentimiento de este hombre. También es el momento en que los soldados que están ahí abajo de él, echando suertes por sus ropas, allí que están mirando, reparten entre 4 sus cosas. No es que las rompieran, las repartieron entre 4. ¿Por qué? Porque él allí tenía el cinturón, las sandalias, un pañuelo de la cabeza, su manto, y era ver quién se quedaba cada una, pero quedaba una. Y era esa túnica que tenía sin costura, que ahí eso era de mucho valor, y sobre ella echaron suertes para ver quién se la quedaba. Pero eso entre las 9 y las 12. Llega de las 12 a las 3 de la tarde. Y dice la Escritura que lo que hay en ese tiempo es tinieblas completamente en toda la tierra. 3 horas de tinieblas para terminar a las 3 de la tarde con la muerte de Jesús. Ese momento de oscuridad profunda, en el momento en el que Jesús clama a Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? En el momento en el que Jesús estaba cargando con el pecado de todos nosotros y permitiendo, porque Él mismo dijo, yo, como os decía antes, nadie me quita la vida, yo la pongo, pero ¿qué dice después? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso es lo que hizo. Él la entregó y volvió a vivir otra vez. En ese momento, Él muere y pasan 3 horas en que hay cosas que tienen que ir muy rápido. Porque desde las 3, 4 hasta las 6 de la tarde es el tiempo que tuvo José de Arimatea y Nicodemo para ir rápido, para pedir el cuerpo de Jesús, para que pudiera ser bajado de la cruz
y enterrado. ¿Por qué? Porque a partir de las 6 de la tarde empezaba el día de reposo. Y ahí no se podía hacer absolutamente nada. Y además los judíos decían que tenía que ser antes de que las 3 estrellas más resplandecientes salieran en el cielo, que no eran estrellas. Eran 3 planetas que son los que se ven que son más fuertes, ¿no? Pero ahí tenía que estar Jesús enterrado, en ese momento. Entonces se tiene que dar prisa, esto ocurre, y vemos que cuando fueron a ver a Pilatos no podían entrar donde él estaba porque decían que no se querían contaminar porque estaban en el día de la preparación de la Pascua, que era el viernes. ¿Por qué el día de la preparación? Porque la Pascua se iba a celebrar el sábado. Y es curioso que no se querían contaminar los sacerdotes entrando en casa de un gentil, pero no les importó acusar a un inocente a muerte. O sea, físicamente no se querían contaminar, pero moralmente estaban completamente contaminados. Pero es lo que se ve, tenemos que cumplir con las apariencias, ¿no? Los fariseos eran los reyes de las apariencias y lamentablemente muchas veces nosotros también somos reyes de las apariencias. Pero ahí está, y es en ese momento, eso que empieza el jueves, que encaja con Getsemaní, cuando empieza el primer tiempo del viernes, el juicio religioso con Anás, con Caifás, que dura prácticamente hasta las 5 o 6 de la mañana. Luego, de 6 a 7 se lo entregan a Pilatos, a las 9 se crucifica. A partir de ahí tenemos las 3 horas de Jesús, de 9 a 12, cuando ocurre todo con el ladrón, cuando ocurre todo con los soldados ahí. De 12 a 3, tinieblas totalmente en la tierra, y a las 3, entre 3 y 4, Jesús muere y corren para pedir su muerte. Eso es lo que ocurre en ese momento. Por supuesto que después también llega el día de reposo. Ahí no hay nada. Silencio absoluto. Incluso se coloca a un grupo de soldados ahí para que no vayan a venir los discípulos y lo roben y digan que ha resucitado. Pero ahí no hizo falta nadie, porque ahí estaba Jesús. Y el domingo por la mañana, el primer día de la semana, después de la Pascua, cuando vuelven y van primero esas mujeres al sepulcro, se dan cuenta que la piedra está movida. Y aquí Juan no lo narra, pero en Lucas 24:5 sí. Es cuando se le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice: y que vayan adelante, y él se va a presentar a los suyos. Y se presenta a María Magdalena, se presenta después ante los discípulos, aunque algunos no creen, y sigue hasta que al final llega el momento del principio del libro de Hechos, donde él asciende y promete que de la misma manera que le habían visto subir, va a volver otra vez. Y eso es lo que estamos esperando. Pero hemos empezado diciendo que hoy la gente celebra la entrada triunfal. Pero lo que realmente fue triunfal fue lo que ocurrió ese domingo. Lo que ocurre en una semana. Porque ahí le alababan y le recibían por lo que hacía. Pero ahí Jesús había vencido a la muerte. Jesús había resucitado, como él había dicho. Desde el primer momento, él dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es lo que él habló y él lo cumplió. Y nosotros hoy podemos tener vida y podemos estar seguros de que vamos a estar para siempre con él, de que hay una eternidad con el Señor, de que él prepara un sitio para nosotros, porque él vive, porque la muerte no pudo retenerlo. Y todo eso lo hizo, no nos olvidemos, para glorificar a Dios, primeramente, y luego, como dice Juan 3:16, por amor a cada uno de nosotros. Esto es lo que realmente, antes Sandra decía en el tiempo de la alabanza, la gente hoy está un poco celebrando, ¿no?, la Semana Santa, y al final pues hay un Vía Crucis y está ahí siempre un Jesús muerto. Pero nosotros no creemos en un Jesús muerto, creemos en un Jesús que se levantó de la muerte, en un Jesús que está vivo, y que por eso tú y yo tenemos vida
por eso. Un hermano muy querido una vez estaba predicando y dijo algo que, no sé, yo creo que eso lo dijo hace 20 años, sí, y lo recuerdo muy bien. Él decía, mira, quizás hoy no te haga mucho lo que hemos escuchado, porque parece que esto lo sabemos de memoria. Pero Jesús se tomó muy en serio tu salvación, para que los creyentes hoy se tomen tan en broma la vida cristiana. Él se lo tomó muy en serio, mucho, mucho. Y dice en el libro de Hebreos 12 que tenemos que servir a Dios por agradecimiento. Y si no nos entregamos al Señor de la forma que Él quiere, con ese amor que Él dijo, con esa forma de servir que Él nos enseñó, con ese acercarnos, con ese no temer a las persecuciones, confiando en el que Él nos va a guiar, que Él nos va a decir lo que tenemos que decir. Demostramos que amamos un poco al Señor. Y Él lo dio absolutamente todo. Todo. La pregunta que Él nos hace siempre es ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar con Él? ¿Hasta dónde? Él no te va a obligar a que llegues más lejos de donde tú quieras llegar. Ahora, el ejemplo de servicio tiene Jesús, el ejemplo de entrega tiene Jesús, el ejemplo de todo fin es Jesús. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Dice la Escritura, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? Porque la vida está en sus manos, porque Él es el que hace todo, porque Él es el que tiene un día para empezar nuestra vida y un día para terminar. Pero Él es el que ha prometido que todos los que en Él crean no se van a perder, sino que tienen vida eterna para siempre con Él. Eso es lo que Él ha prometido y eso es lo que Él hizo y ganó en la cruz. Esto es lo que ocurrió en esta semana. Desde el domingo, esos días de estar con los discípulos y eso que se desencadenó desde el jueves, toda la noche para nosotros, para ellos parte ya el día del viernes, porque entre el principio final del jueves y final del viernes es desde que lo cogen, lo juzgan, lo azotan, lo maltratan, lo crucifican y lo entierran. Todo eso ocurre en ese momento y al final, gloria a Dios por eso, llega el domingo en el que Él se levanta de la muerte, venciendo a la muerte. Y es por eso que hoy estamos aquí. Si Jesús no hubiera vencido a la muerte, no estaríamos ninguno. Y si Jesús no hubiera vencido a la muerte, hoy no estaríamos aquí y fuéramos a participar del pan y me gustaría que realmente cuando tomemos del pan y del vino, no sea, como cada domingo. Porque cuando acaba la predicación, sabe el que preside, dice una cosa, lee casi siempre el mismo texto, hay 2 o 3 textos que se leen, no se leen más, se ora, tomamos el pan, luego tomamos la copa y ya está, luego ya a esperar la ofrenda y para casa. Tenemos que pensar que el Señor dijo que tomáramos de este pan y de este vino haciendo que memoria de Él. Y lo que hemos querido, lo que el Señor mostró para transmitir en este día es que sepamos realmente qué ocurrió y que hagamos memoria de eso. Y que cuando tú cojas el pan, pienses en todo este proceso. Cuando tú cojas el vino, pienses en ese momento en el que realmente Jesús se desangró totalmente, porque al final le clavaron aquí la lanza y salió ¿qué? ¿Sangre a cabo de qué? Agua, porque ya no había más, hasta la última gota. Y que en ese vasito pequeñito, que es vino, que no es nada más que eso, pero lo importante es lo que simboliza. Cuando te lo tomes, piensa
que el Señor nos dice hasta la última gota, di por ti, hasta la última. Y que realmente tomemos del pan y del vino agradecidos. Y no sea algo de ahora, sino que tengamos una vida agradecida y una vida que se atreve a darlo todo por aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que realmente seamos conscientes de que el Señor dio y entregó todo. Esto es lo que ocurrió. Prácticamente tenemos la crónica hora por hora, prácticamente al final. Ahora la pregunta es tú, ¿qué vas a hacer por él, por la persona que lo dio todo para ti? Porque él lo dio todo. Y lo que espera no te obliga para nada, porque se sirve de corazón, y se sirve por amor, y se sirve voluntariamente. Pero él no espera otra cosa que la que vio en aquellos 12 que estaban con él, que estaban muertos de miedo, pero cuando recibieron el Espíritu Santo salieron, y el mundo se los podía comer, pero se puede decir que ellos se comieron al mundo, que salieron y hablaron y entregaron sus vidas. Sí, muchos murieron, todos de los 12 murieron, pero ellos sabían que valía la pena, porque tenían muy claro lo que estaban haciendo, a quién servían y la importancia del mensaje que tenían. Y el mismo espíritu que se les dio a ellos es el mismo que tienes tú. Esa misma capacidad que tuvieron ellos es la misma que tienes tú. Ahora, lo que igual no es lo mismo es la disposición que tuvieron ellos a la disposición que tenemos nosotros. Pero Él espera eso de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que con nuestra vida honremos y glorifiquemos